¿Qué intenciones tiene? ¿Va en serio contigo? ¿O solo desea sexo, diversión y pasarla bien sin compromisos? Bien, antes de responder, calma. ¿Qué crees que porque te mandó un bonito mensaje ya quiere hacer su vida contigo? ¿De dónde sacas eso? Calma. ¿Qué crees que si esa persona es linda contigo significa que piensa igual que tú y tiene las mismas expectativas que tú? No, no lo sabes. Calma. ¿Qué crees que como esa persona llegó y puso a girar tu mundo a 20.000 revoluciones, significa que ella también está a 20.000 revoluciones? Puede que no sea así. Así que, calma. Siempre que te veas cantando y bailando de felicidad por la vida, emocionado por alguien, eso está bien, pero calma. Pies en la tierra. Que no sea una ficticia montaña rusa de ilusiones que solo tú y tu imaginación crearon. Porque si las expectativas de ambos son distintas, si parece que van juntos al mismo sitio y en realidad no es así, tienes un problema. Uno que va a dolerte. Entonces no te ilusiones antes de tiempo. No veas lo que quieres ver solo porque eso deseas. La ilusión puede llevarte a crear 1000 historias en tu cabeza, pero esa ilusión es para que la vivas y disfrutes ahora, no para que viajes con ella 5 años al futuro prematuramente. Si cuando apenas llevas 2 pasitos avanzados tu mente ya viajó 2 kilómetros, tienes que regresar un poco. Si la realidad y tu mente no van juntas, es hora que vayas por la vida dando tremendos azotones que tú te ganaste. Por eso, si tú vas a prisa por todo con esa persona, te recomiendo 1. Calma. Y 2. Uno de mis videos anteriores sobre ¿por qué te enamoras tan rápido? Si vas por la vida enamorándote a toda prisa, que ya vimos que no es amor sino apego, tú siempre terminarás hecho un desastre. Tienes que arreglar eso porque a veces no es que a esa persona especial no le importes o que no tenga hermosos planes contigo, sino que puede que seas tú quien se enamora y lo da y lo espera todo exageradamente rápido. Ahora, por fin, si tú sabes que estás en calma, sin prisa, se vale. Sí puedes preguntar, ¿qué intenciones tiene de verdad? ¿Esa persona va en serio? ¿O solo desea sexo, diversión y pasarla bien sin compromisos? Bien, aquí la respuesta. Y sí, por supuesto que hay otros indicios de que va en serio, pero estos 3 nunca van a faltar en alguien que desea verse junto a ti en un futuro. 1. Le importas. Se interesará y preocupará por ti y tu bienestar. No solo desea sexo, diversión y pasarla bien juntos. 2. Estarás en su vida. Querrá compartirte de sí, de su presente, de lo que hace, de lo que pasa. Va a incluirte en su vida porque desea que seas parte de ella. 3. Para esa persona existe un futuro juntos. Aún sin darse cuenta, hablará de hacer montones de cosas juntos a futuro. Entonces, tú dime, ¿qué quiere? ¿Se ven más o menos frecuentemente? ¿Se actualizan un poco sobre cómo van sus vidas? ¿Pasan algunos fines de semana juntos? ¿Están abiertos a involucrar al otro en sus vidas? ¿Quiere conocerte más? ¿Saber cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué objetivos tienes? ¿Está tratando de construir algo? ¿Se le ve dispuesto o dispuesta a crecer contigo? Quien va en serio no solo va a divertirse y pasarla bien. Y al contrario, una persona que no va en serio evitará evidentemente los planes, los te quiero, las actividades que puedan llevarles a involucrarse más. Evitará que las cosas y las conversaciones avancen hacia más. Ella solo tratará de pasarla bien sin que nada se complique. Si eso es lo que está pasando y esa persona solo quiere divertirse y obviamente no va tan en serio, una vez más, calma, mucha calma, pasarla bien, divertirse juntos, sentir una química sexual increíble, excitante, no desear compromisos. Todo eso no tiene nada de malo. Es más, puede darse sin mentiras, sin engaños, con total honestidad. De verdad, si le tienes aversión, rechazo a las relaciones abiertas, créeme, no tiene que ser así. Yo estoy súper a favor de no forzar nada, de no llevar ninguna prisa, de que no sea necesario ponerle nombre a algo para sentirte bien y seguro con la persona que estás. Además, tener una relación abierta, siempre y cuando no te claves demasiado rápido, sí puede llevar a una bella y bonita relación exclusiva. Puede que un día de repente te des cuenta que juntos han ido construyendo una bonita relación, en libertad, sin presiones, sin planearlo, simplemente se volvieron lentamente su mutua compañía predilecta. Sí, estoy seguro, una bellísima relación sí puede empezar así, totalmente fortuita, ligera, imprevista. Y para que esto pase, una vez más, cálmate, relájate, sin planes, sin presiones, sin tener que seguir estereotipos y convencionalismos. Sé que estamos acostumbrados a eso, a hacer lo que se supone que debemos hacer, en el orden que se supone, con las formas y tiempos que se supone. Chico ve chica. Chico pretende a chica. Chica corresponde a chico. Chico besa a chica y luego tienen que ser novios. ¿Por qué? ¿Quién dijo que así debía ser? Porque lo que podría ser interesante, loco, excitante, disfrutable, distinto entre 2 personas con sus propios tiempos y formas, ¿por qué tiene que perder su forma genuina para encajar en un molde? ¿Por qué tener que seguir esas normas? Si eso fuera garantía de que las cosas van a funcionar,
funcionarían, pero no lo hacen. Entonces, esas reglas no tienen sentido. Debes aprender a disfrutar las etapas, a vivirlas sin planearlas, sin sufrirlas, sin huirles. Tanta gente cuando siente miedo a ser lastimada, desilusionada, cree muy tontamente, que la solución es ser fríos, no tener sentimientos, no enamorarse, ser duros como una roca. Y lo digo en serio, la gente sí busca en internet cómo ser frío y no tener sentimientos. Es una solución imposible, inexistente y tonta. Seguro por eso mis videos no tienen tantas vistas, porque no les doy lo que quieren, pero ya se los voy a dar. Mi próximo video será ese: cómo ser frío y no tener sentimientos. Y diré que es como si fueras al cine, vieras una mala película y como no te gustó, luego buscaras en internet cómo dejar de ver. Parece que exagero, pero no. Así de absurdo es. Una, porque se pueden reprimir los sentimientos, pero no desaparecen. Y dos, porque reprimir lo que sientes es un autodestructor interno. Y es lo que hace: destruirte por dentro. Los sentimientos no se reprimen, se canalizan. El punto en todo esto es el equilibrio. Ir en calma, ligero, sin predisposición, sin planes, sin miedo tóxico. Por ejemplo, si fueras bastante pesimista, te diría: tranquilo viejo, el mundo no es un lugar tenebroso, lleno de sombras, maldad y gente conspirando en contra tuya. Si fueras exageradamente optimista, idealista, te diría: sí, de acuerdo, pero tranquilo, pies firmes. Vas a llegar a donde tú quieras, pero paso a paso, pies firmes. El equilibrio es más aburrido y menos dramático que elegir entre blanco o negro. Sí, es algo que se tiene que encontrar por ahí, en algún lugar entre luces y sombras. Es difícil hallarlo, es más duro, más cansado, más lento quizás, pero también es más sólido y más tarde te lo facilitará todo. Por último, y regresando al tema, si tuvieras que estar soltero porque resulta que esa persona especial no quiere ni busca lo mismo que tú, eso en realidad no es ninguna mala noticia. Personas con el poder de ser especiales hay decenas y decenas y decenas de miles. Y aún así, habiéndolas, estar soltero también está bien. Puedes disfrutarlo montones y tienes valioso tiempo para dedicarlo a ti. Para divertirte, mejorarte, tomar clases, salir, conocer, hacer locuras. Si no lo ves, es que tienes que hallar la salida de esa cueva de abandono en donde estás, porque ahí adentro obviamente no se ve nada. Conclusión: si ya estás en plena calma, y ya seas soltero, en relación abierta o en algo que va más en serio, disfrútalo, paso a pasito. ¡Arre! Entra a mi página si te interesa tomar un curso o entrenamiento con nosotros. Comparte el video si crees que es útil para alguien que estimas. Y suscríbete y activa la campanita si quieres que nos veamos de nuevo. Deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como este. Y comenta, ya sabes, que me gustaría saber qué piensas. Hasta pronto, recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres. So I said no, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling.